Y a través de este estudio vamos a observar una impresionante serie de paralelismos. Es increíble cuando vemos paralelismos que son muchos y muy comunes en la Escritura, porque estos paralelismos nos dejan ver cómo los planes de Dios son perfectos y cómo los planes de Dios no son al azar. Es más, yo les he dicho muchas veces que si observamos el plan de Dios en la Escritura y en la Torá, no lo vemos como de manera lineal, ¿no? De principio y fin, sino lo vemos como redundante, ¿no? Vamos a ver cómo muchas de las cuestiones se van a repetir en diferentes casos. En Abraham, en Isaac, en Jacob, ¿no? Hemos visto cómo algunas de las cosas que sucedían en sus vidas pasaban igual, pero luego vienen otro tipo de paralelismos que son increíbles con relación a Mashiach. Y entonces vamos a ver cómo Joseph es una figura de Mashiach. Hemos dicho que Joseph en otros estudios también hemos dicho que Joseph es la figura, la sombra, por decirlo así, de lo que sería Mashiach, porque vas a ver cómo él, a través de su vida, vive cosas que Mashiach posteriormente también viviría y haría situaciones y cosas que también el propio Mashiach viviría, ¿no? Y tendría. Entonces, primero que nada vamos a ir a Lucas. Lucas 24. Sí. Es buen momento para que pongan todos en silencio sus móviles, si es que ya los habían puesto otra vez en sonido del pasado estudio. Así es. Lucas 24, perdón, no 34, Lucas 24. Lucas 24, del 25 al 32 dice: Entonces él les dijo: qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Siempre que hablemos de Mashiach, acuérdense, es Cristo. Mashiach es el ungido, ¿no? En quien permanece la unción. Y la traducción para eso mismo en griego sería Cristos, ¿no? Al que se le fue derramado el aceite, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, siempre que veamos Mashiach, estamos hablando de Cristo, ¿ok? Dice: ¿no tenía el Mashiach o Cristo que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Quién estaba hablando en este momento? Pues Mashiach mismo, ¿no? Cristo mismo estaba hablándoles. Así llegaron a la aldea a donde iban. ¿Se acuerdan cuándo sucedió esto, no? Camino a Emaús, ¿no? Cuando van, ya sucedió que ya resucitó Mashiach y todos están hablando de la muerte de... Perdón, todavía no ha resucitado Mashiach, bueno, sí resucitó, pero muchos de ellos no lo sabían. Ellos habían quedado con el hecho de que Mashiach ya había padecido en la cruz y que había muerto. Y entonces estos dos que van caminando, camino a Emaús, van muy tristes, ¿no? Y van hablando de esto y se encuentra con ellos. Y es que Mashiach les dice, ¿no? Qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que les dijeron para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿por qué están diciendo que Mashiach está muerto? ¿No era necesario que muriera? ¿No era necesario que sufriera todos estos padecimientos? Cuando va caminando con ellos, ¿no? Así llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: está buena la plática, brother, no te vayas, espérate, no te quedes, ven con nosotros, sigue con nosotros. Y él hizo como que iba a seguir adelante, ¿no? Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, ya es tarde y el día ha declinado, ¿no? No te vaya a pasar algo por ahí. Así que él entró para quedarse con ellos. Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, dio la bendición y lo partió y les dio. En el momento que ellos partieron el pan, partió el pan y ellos comieron de ese pan que les estaba dando, dice que se les abrieron los ojos, ¿no? Entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron.
O sea, en ese momento se dieron cuenta que quien estaba con ellos era del mismo del que venían hablando, el que había muerto en la cruz. Y por eso les dice, ¿son tan ignorantes que no pueden entender lo que los profetas habían hablado de mí? Y es por eso, y cito este versículo o este capítulo, este pasaje, porque a veces cuando nosotros estamos leyendo la Escritura y vemos figuras como las de Joseph, te das cuenta que es la propia figura de Mashiach, ¿no? Y a veces somos tan ciegos para poder mirar lo que nuestro Señor nos enseña a través, o inclusive les enseñó por muchos cientos de años a muchos de quién sería Mashiach y cómo sería que se manifestaría, aún inclusive en la vida de Joseph. Y fíjate lo que dice al final este pasaje, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Dice, en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. O sea, no era que sabíamos realmente que algo estaba pasando porque teníamos la llenura, ¿no? De lo que cuando Él nos venía hablando. Entonces el objetivo de este estudio es que nosotros podamos ir sintiendo esa llenura que ellos tenían cuando iban caminando a través de ver lo impresionante que es la vida de Joseph en paralelo con la vida de Mashiach o la obra de Mashiach, ¿no? Bueno, vamos a apagar el follito porque si no nos duermen. Está calientito, claro. Les pongo yo aquí. Joseph era el hijo más amado de su padre Jacob, ¿no? Joseph es Jacob. Acuérdense que nosotros buscamos usar los nombres correctos y los nombres adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos nombres se encierran significados y se encierran, pues sí, el significado de lo que se está leyendo va en función al nombre de la propia persona, ¿no? Tú vas a ver que en muchos casos se les cambian los nombres, inclusive, ¿no? El Señor le cambia el nombre a Oseías, por ejemplo, ¿no? Primero que nada estábamos viendo hace rato a Josué y se lo cambia por Yehoshua, ¿no? Por eso es tan fascinante para nosotros igual el estudio de Yehoshua, ¿no? O de Josué, porque en realidad cuando nosotros leemos Josué, pues no es un nombre Josué en realidad. Eso es una, pues, castellanización del nombre, ¿no? En realidad nadie le dijo Josué, en ningún momento. Como a Yehoshua nadie le dijo Jesús, sino que el nombre de Yehoshua es Hashem salva, ¿no? El significado de Yehoshua es Hashem salva. Y entonces, ¿se acuerdan cómo hablábamos en el primero de los estudios cuando David nos daba y decía, ¿no? Él es quien los va a introducir a la tierra prometida. Pues es la figura de Mashiach igual, ¿no? ¿Quién nos va a llevar a la tierra prometida? ¿Quién nos va a llevar a la vida eterna cuando el Señor vuelva? ¿Quién transformará estos cuerpos decadentes? Gracias a Dios por ello. ¿No? Estos cuerpos decadentes en cuerpos glorificados. ¿Quién lo va a hacer? Pues Yehoshua HaMashiach, ¿no? Yehoshua, el Cristo. Entonces, por eso van a ver que de continuo estamos usando los nombres correctos, ¿no? Aunque muchas veces también podamos decir José o podamos decir Jacob, ¿no? Joseph entonces era el hijo más amado de su padre Jacob. En Génesis 37:3, yo lo leo, no se preocupen. Dice, sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Esto de la túnica muchos dicen que era de colores. Pues no hay ningún vestigio que dijera que era de colores en realidad. Esto de la túnica de colores se piensa que era de colores porque en aquellos días las ropas, por decirlo así, de los reyes o de las gentes de prestigio o de las gentes que tenían autoridad eran de muchos colores. ¿Tú por qué crees que una ropa de colores distinguía a alguien? Pues porque en aquellos días no había, como hoy, la forma de hacer ropa del color que tú quisieras. O sea, tú tenías que teñir de carmesí, tú tenías que teñir de púrpura, tenías que teñir del color que fuese. Y entonces, si tú tenías una ropa teñida,
Eso significaba que eras alguien importante, que había dinero, obviamente. ¿Por qué? Porque nadie tenía la capacidad de poder pagar eso. Porque las formas de poder adquirir esos tintes, pues no es como ahora, ¿no? Pues agarras un poquito de pintura blanca y ahí pones una gotita de algo, brother, ¿no? Y ya con eso hiciste rojo, morado, azul y en el tono que quieras. En aquellos días no. Entonces el que Joseph tuviera una túnica de colores, por eso dicen que era de colores, porque era una túnica que distinguía a Joseph de sus demás hermanos, ¿no? No sé, podría pensarse igual que hasta traía incrustaciones de piedras, porque en verdad Jacob amaba a Joseph, ¿no? Yo les pongo aquí que todo padre ama a sus hijos por igual, ¿no? Al menos eso creo. Pero siempre hay mayor afinidad con alguno, sobre todo cuando son muchos, ¿no? Sobre todo cuando tienes muchos hijos, ¿no? Igual y con dos, es más, con tres ya. Ahí ves a Sandrita que siempre está con la Yesia, ¿no? Más que con cualquier otro, ¿no? Entonces, o ves que así es. Por ejemplo, en las familias muy grandes siempre ves que alguien tenía determinada afinidad hacia alguno de los hijos. Y esto mal tratado o mal llevado se convierte en un problema, ¿no? Se convierte en un problema serio. Entonces, les pongo yo aquí, ¿no? Espérenme, ¿por qué? Oh, ok, sí. Entonces, en este caso, la Torah nos dice que Jacob amaba mucho más a Joseph que a todos sus hijos y que por esta razón lo distinguía, ¿no? Es más, dice que porque lo había tenido en su vejez. O sea, no era el hijo, o sea, era un hijo en el cual él ya, y entendamos esto, ¿no? El hijo de la vejez. Bueno, ¿y qué tenía que ver que fuera el hijo de su vejez para que fuera más amado? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona llega a mayor? ¿Se qué? Pues se jubila, ¿no? Él ya no tenía que andar en el campo. ¿Quién andaba en el campo? Sus hijos mayores. Bueno, todos sus hijos ya, hasta el propio José, ¿no? Él ya no tenía que estar trabajando. Él ya no tenía que estar procurando para el bienestar de la familia, ¿no? Ni para llevar el alimento a la familia, o para organizar, o en su debido momento también labrar la tierra, lo que tuviera que hacer. Él ya no. O sea, el hijo de su vejez fue un hijo que pudo disfrutar al 100%. Muy probablemente estuvo todos los días pegado a él. Muy probablemente cuando todos sus demás hermanos se iban a trabajar, se quedaba él pequeñito con su papá, ¿no? Entonces eso lo hacía muy cercano a él, pero también hay otra razón, ¿no? Ribka, ¿no? Sí, no es Ribka, perdón, es esta Rachel, perdón, no Ribka era su madre. Rachel, pues es el hijo de Rachel, ¿no? Y Rachel es la mujer por la que él hizo hasta lo imposible. Luchó por ella, ¿no? Hasta que no pudo más, 14 años. Imagínate nada más trabajando para su suegro. Y al mismo tiempo para su tío Labán, ¿no? Entonces, hijo de su vejez. Pero fíjate, la palabra hijo de su vejez en hebreo es Ben Sekunim. Y fíjate lo que también significa, hijo sabio significa. En hebreo también se puede interpretar como hijo sabio. Y yo les pongo aquí, más que ser sabio o de su juventud, ¿no? Yo creo que Jacob había visto cosas especiales en el niño. O sea, había visto que el Señor trataba con el chico, ¿no? Hombre, porque está claro, con 12 hijos o 11 hijos que tuviese, él ve la diferencia de cada uno, ¿no? Claro. Sabemos que ama a todos, pero... Aparte hay algo muy especial aquí. Jacob no es ajeno a la voluntad de Hashem. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Él sabe que pondrá en su simiente, la simiente de Jacob, las promesas dadas a él. Y él puede identificar como el que ha vivido algo y sabe de qué van las cosas. Él empieza a ver el trato que tiene, que Hashem empieza a tener con el muchacho, ¿no? Inclusive dice que cuando tiene esos sueños, dice que esas cosas Jacob las guardaba en su corazón, ¿se acuerdan? O sea, él le dice, oye, ¿cómo que nos vamos a poner delante de ti, no? ¿Qué clase de sueños son esos?
Tiene que regañarlo delante de sus demás hermanos, porque si no, entonces, sería el acabose. Pero en la realidad es que él sí está guardando en su corazón el hecho de que algo había ahí con él. Algo había ahí con él, ¿no? Y entonces le pongo, muy probablemente por ser su hijo predilecto, ¿no? Era el mayor instruido, ¿no? Y al ser el mayor instruido, pues obviamente es el que más compartía cosas con su padre. El más apegado a él, con privilegios inclusive, ¿no? Podemos asumir que él era el que más honraba a su padre, como sucede, los más apegados, los que más son amados, pues igual aman y van de vuelta, ¿no? Los otros igual y decían, mi papá nos manda a trabajar todos los días, oye, eso no es justo, ¿no? Tal vez. Sí, como mayores o no, ¿no? Pero decían, no, es que no, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Que al final este chico es el predilecto, es el que está más cercano a él, el más apegado. Y el que tenía mucha más. Y fíjate lo que les pongo yo aquí, ¿no? Ese era el hijo de Yosef, en el cual él tenía, ¿qué? Mucha más complacencia, ¿no? O sea, si él podía sentirse complacido con alguno de sus hijos, ¿con quién sería? Con Yosef. Por otro lado, Yehoshua HaMashiach. ¿Qué dice Yehoshua HaMashiach? ¿O qué se dice de Yehoshua HaMashiach, ¿no? Él es el hijo amado. Él es el hijo amado en el cual, ¿quién? El Eterno, el Santo bendito es, el Hakadosh Baruj Hu, ¿no? Es en quien tiene complacencia. Shabbat Shalom, Anita. Adelante. Bienvenida. Entonces, fíjate, ¿no? Donde quieras, Anita, ¿eh? O aquí en la silla, o como tú quieras. Lucas 3:22. Lucas 3:22. Es más, para que no se me achicopalen todos, me los van a ir leyendo. Van a ir ayudándome, ¿vale? Sí, mejor. Vale. ¿Número? Es que para todos los que nos están viendo, deben saber que aquí está haciendo un frío de 5 o 6 grados. Entonces, pues tenemos la calefaccioncita puesta y eso hace que como que se me amodorren todos y hay que ponerlos a leer para que no se me duerman, ¿no? Lucas 3:22. Si quieres leerlo, sí. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo, muy amado, me das un gran gozo. Exacto, en otras versiones dice, tú eres mi hijo amado, en el cual, ¿qué? Las versiones comunes, más comunes dicen, en el cual me complazco, o tengo complacencia, ¿no? Tengo mucha alegría, tengo mucho gozo. O en ti me agrado, también dice. Entonces, el primer paralelismo que vamos a ver entre Yehoshua y Yosef es que ambos son de sumo agrado. Ahora, voy a recalcar esto, y ni modo, vamos a tener que decirlo, porque quien nos escucha no siempre conoce esto que voy a decir ahorita, ¿no? Les pongo, vale la pena aclarar, y siempre lo comento, cuando leemos Yehoshua es el hijo, ¿no? Recordemos que para la cultura hebrea, hijo equivale a ¿qué? Siervo. A siervo. ¿Ok? Por eso dice en Hebreos, ¿no? Que cuando el rey es niño, en nada difiere del esclavo. Porque cuando un niño, aunque es rey y es niño, pues tiene que ser supeditado y está subordinado a los adultos, a un mayor, a quien lo cuide, porque el niño no se manda solo, porque se hace cualquier otro. Sujetarse. Él está sujeto a obediencia cuando es niño, ¿no? Por eso dice eso el libro de Hebreos, ¿no? Sí, Hebreos, sí, creo que sí es Hebreos, ¿no? Cuando el rey es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo está sujeto todo el tiempo y subordinado, ¿no?
Entonces, cuando nosotros leemos que Él es el Hijo de Dios o el Hijo del Padre, no estamos hablando que hay un Padre y hay un Hijo. No. Estamos hablando de la figura de Hashem volviéndose como siervo. Porque ¿a qué vino Mashiach, Yehoshua? ¿A qué vino a la tierra? A morir por nuestros pecados. Pero si nosotros habláramos de morir por nuestros pecados, estaríamos hablando de que Él vino ¿a qué? A servir al hombre. Vino a servir, ¿no? No vino a ser servido. No vino a ser servido. Porque qué mayor servicio que morir por quien amas, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, ¿no? Que es la figura de Hashem, ¿no? Dirigiéndose, en la figura de Yehoshua dirigiéndose a sí mismo, pero en la figura como de quien sirve, ¿no? O Yehoshua diciendo, yo soy hijo de mi padre, no está diciendo otra cosa más que mostrando su condición en la tierra de disminución de su gloria, ¿no? Para humillarse a sí mismo volviéndose en la forma de un hombre. ¿Con el fin glorioso de qué? De la redención del mismo, la redención de su pueblo. Entonces, siempre que tú veas que está diciendo Yehoshua que él es el hijo y que fue enviado por su padre, no está hablando él de que son dos, su papá está sentado allá en el trono del cielo mirando así con cara de, ay, mira, mijito, ¿no? No. Él no está haciendo eso, ni es el hombre barbón, ¿no? Que mandó a su hijo para que muriera por él, no. Mashiach es Hashem, ¿no? Jesucristo es Dios. Y él lo único que hizo fue que, por eso dice que no estimó ser como Dios, sino que se volvió en semejanza de hombre. Él no era un hombre, él era semejanza de hombre. Claro, semejante a un hombre. Por eso en la Iglesia Católica ellos insisten en que María es santa porque la genética de Jesús es la de María. No es cierto. En la genética de Jesucristo no había, o de Mashiach, no había nada humano. Que por eso siempre hemos dicho que es como este vientre de alquiler, ¿no? A esos días sería imposible. Al día de hoy, una mujer puede alquilar su vientre para que otra persona tenga un hijo, ¿no? Sin haberle tocado un pelo. Porque fecundan un espermatozoide, fecundan un óvulo, y ya una vez fecundado y una vez que ya pegó, ¿no? Como dicen, ¿no? Ya lo que hacen es poner el cigoto pum, ¿cómo se llama? El embrión, ¿no? La célula ya fecundada, para que me entiendas, lo ponen en el vientre del huésped, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que ella va a tener un hijo que no tiene nada que ver con ella, que no va a compartir nada de su genética. Porque inclusive, aunque ella provea de los nutrientes, ese propio cigoto que se convertirá después en un embrión y que después se convertirá ya en un feto y todo esto, tendrá su propia genética, su propia sangre, su propio todo. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no podemos pensar que Yehoshua era un humano del cual nació por la unión entre Dios y María. ¡Qué aberración! ¿Me entiendes? Nada. Entonces, este es un paréntesis, que es necesario siempre de mencionar, porque es muy común que se escuche, él es mi hijo amado, ¿no? En el cual tengo complacencia. No es que el padre estuviera hablando de su hijo, sino que en la magnificencia del poder de Dios se hace manifiesto en ese momento, ¿no? Para decir, en él tengo complacencia, o en mí mismo tengo complacencia, porque estoy sirviendo conforme a mis planes, ¿no? En la obediencia, en el cumplimiento de lo que yo me he propuesto hacer. Entonces es importante esto, porque cuando nosotros en la mañana cuando cantamos, o al mediodía cuando cantamos el Shema, ¿no? ¿Qué dice? Adonai uno es, ¿no? Adonai Echad. No son dos, no son tres, no son cuatro, ¿no? No. Entonces, y muchos podrían decir, no, es que también está la figurita de la palomita ahí, porque la palomita descendió y ese es el Espíritu Santo. O sea, entendamos que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es más, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no es otra cosa más que la manifestación gloriosa de la santidad de Dios. Sí, ¿no? Sí, la Shekinah, ¿no? Esta manifestación de la gloria, del poder de Dios, la santidad.
que viene al hombre y le convierte en ¿qué? Le capacita, le hace santo para poder cumplir con las enseñanzas y con lo que nos instruye la Torah para hacer. ¿Entiendes? Esto es medular para entender en una fe correcta, en una emuná correcta. Porque allá afuera te das cuenta que cientos de miles de iglesias, denominaciones, cultos y creencias piensan que son tres. Es más, inclusive, es loco, pero te dicen, no, sí son... Como la iglesia católica, igual, pero te voy a decir, la protestante es lo mismo. Inclusive iglesias que guardan el sábado, no vamos a decir nombres para no, pero iglesias que guardan el sábado igual, te dicen que son tres personas. Será los sabadistas. Entonces ya cuando hablas tú de tres personas, y no solo ellos, sino toda la cultura reformada de la iglesia, por decirlo así, ¿no? Toda la iglesia reformada. Entonces, ¿qué sucede? Que terminan diciendo que hay tres personas, y estas tres personas, cuando hablamos de tres personas, hablamos de tres personalidades, de tres individuos. ¿Sabes? Si hablamos de individuos y hablamos de adoración a los individuos, en automático hablamos de idolatría. Pues sí, paganismo, idolatría, ¿no? Porque ya estaríamos... Uy, se apagó, cariño. ¿No? Bueno, entonces, no importa, no pasa nada. Sí, está bien. Entonces hablaríamos de idolatría, de paganismo, ¿no? Y entonces, al hablar de idolatría y paganismo, pues estaríamos yendo en contra ¿de quién? Pues de Adonai mismo. De Adonai mismo, ¿no? Y entonces el Shema como tal, pues a ver qué hacemos, ¿lo guardamos? No se puede adorar a tres a la vez. No se puede adorar a nadie que no sea Dios. Por eso es indispensable entender y saber y comprender. Fuera de Adonai no hay nada. Exacto. Fuera de Adonai no hay nada. Entonces, si hablamos de adoración a Mashiach, no estamos hablando de adoración a un ser distinto o diferente de Dios, de Hashem, de Adonai, de Elohim. No es otro, es el mismo, ¿no? Y entonces nosotros adoramos a Hashem a través de ¿quién? De Yehoshua, porque es el mismo. Es la manifestación disminuida de Dios en la tierra, hecho semejanza de hombre. ¿Okay? Hago la aclaración siempre porque es importante, ¿no? Que entendamos esto. Inclusive les pongo, ¿no? En esto también hay un símil en la vida de Joseph y de Mashiach, ¿no? Déjenme leerles un poquito de lo que les tenía yo aquí escrito para que no perdamos el hilo, ¿no? Les pongo yo aquí que la disminución de su gloria para humillarse a sí mismo, volviéndose en la forma de un hombre, para el fin glorioso de su obra, que era la redención de su pueblo. Exacto, está aquí la conexión, ¿no? Es la redención de su pueblo. Ahora, esta redención de su pueblo se llevó a cabo a través ¿por quién? A través de Mashiach, pero también sucedió en la vida de Joseph. ¿Por qué? Porque a través de Joseph, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Joseph? Él fue quien hizo y permitió que inclusive el pueblo de Israel se convirtiera en pueblo de Israel. ¿No? Estaban a punto de morir todos de hambre, ¿no? ¿Sí o no? Eso. Génesis 37:2. Génesis 37:2. ¿Quién lo va a leer? Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilá y de Silpá, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Claro, les traía malos informes, dice, ¿no? Fíjate, en el original diría algo así como Joseph servía a sus hermanos, ¿no? De hecho, la edad mencionada aquí coloca no como un adolescente, sino más bien como alguien en edad de servir. O sea, los 18 años 17 años, perdón, ya tenía la edad de servir, ¿me entiendes? Para
servir. Exacto. Y él es un ayudante, él es un siervo. ¿Sí queda claro? Joseph en ese momento ya es un siervo. Ya es uno que está haciendo las veces de ayudante. Dice que pastoreaba ovejas, ¿no? Junto con su familia. Fíjate lo que dice Juan 50. Juan 5 al 30. Juan 5 al 30. Ujú. Juan 5 al 30. Juan 5 al 30. Juan 5 al 30. 5:30, perdón. ¿Sí? ¿Alguien lo va a leer o lo leo yo? Yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Exactamente. Del que me envió. ¿No? Yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. ¿Qué está diciendo? ¿Quién está hablando ahí? Yehoshua, el Mashiach, Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? Yo no puedo hacer nada por iniciativa propia o mía. ¿A qué se está refiriendo? Yo vengo a cumplir una misión. Yo vengo a servir, a ser un siervo. Ahora, Joseph en ese momento hacía lo que le placía y lo que él quería. No, él estaba en obediencia. Él era, como bien has dicho, un siervo, ¿no? Él estaba sirviendo. De hecho, dice en la escritura que estaba sirviendo a sus hermanos. Es más, fíjate lo que dice, ¿eh? Y cómo la escritura es redonda. Bilhá y Silpá, los hijos de Bilhá y Silpá. ¿Quiénes eran Bilhá y Silpá? ¿Se acuerdan? Las concubinas de... Las concubinas, claro. Pero ¿quiénes eran esas concubinas? Las siervas de sus esposas. ¿Te das cuenta? Eran las siervas. Entonces, esos hermanos eran hijos de esclavas, por decirlo así. Que como enseñamos hace una o dos parashas, ellas dejaron de tener esa categoría de esclava, ¿no? Para ser esposa. Uh-huh. Para convertirse en esposa, ¿no? ¿Te das cuenta? Y está diciéndoles ahí, ¿no? Que él les servía a los hijos de las que eran esclavas. La condición de Joseph, aunque era el hijo amado, y aunque era el hijo, fue de servir. Era de servir. Y fungía como un siervo. Y aunque fuese, ¿no?, de alguna forma pensando que es la esposa, es el hijo de la esposa amada de Jacob, Uh-huh. que fue Raquel. Fíjate, En este caso sería que le sirvieran a él. Claro, era que estuvieran sirviéndole a las hijas, por ejemplo, de la que sí era Sí, su esposa. esposa de Jacob, ¿no? Fíjate, Gerson decía, ¿no? Decía, era Nahar, ¿no? Que se traduce como joven o criado. Porque está el Jersey viendo ahí el estudio con nosotros, ¿no? Entonces, fíjate nada más. Él está sirviendo a los hijos de la que es, o de la que sería, la sierva de sus esposas, ¿no? O de su esposa. Vamos a leer Juan 6:38. Sí, Juan 6:38. es lo mismo. Juan 6:38. Ese san fue puesto en la posteridad, pero es lo mismo. Pues he descendido desde el cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Exactamente. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía. O sea, yo vengo en la forma de un hombre, no para hacer lo de un hombre, ni vivir como viviría un hombre, sino para hacer ¿qué? El propósito y el plan por el cual estoy aquí. O sea, vengo en la figura de un subordinado de mis propios planes. ¿Has visto en una empresa cuando un jefe cumple con la normativa de la propia normativa que él puso y no se sale de ahí? Y él es el jefe y él podría hacerlo diferente, pero él no. Él no lo hace diferente. Él hace lo mismo que hace cualquier otro y cuando pasa por determinado lugar tiene que hacer exactamente lo mismo que haría cualquier otro. Oye, pero es el jefe. Él es quien inventó la regla, pero él mismo la cumple.
Porque si no, entonces, ¿qué valor tendría? Entonces, él se subordina a su propia ley. ¿Me entiendes? Que es exactamente lo mismo que hizo Mashiach. Subordinarse a su propia ley. ¿No? Vamos a leer Génesis 37, 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjate, ¿se acuerda, no? ¿Qué pasó con Joseph? Joseph tuvo un sueño, ¿no? Pero antes de que viniera el sueño, ¿qué era lo que pasaba? Ya miraban, ¿no? Los hermanos que lo miraban ya. Cómo el padre tenía Mucho cariño. cariño por él. Fíjate, inclusive aunque servía, inclusive aunque estaba sirviéndoles, él veía que había diferentes, ¿cómo se llama? Un diferente trato, por decirlo así, ¿no? Ya le tenían manía. Génesis 37, 8. Sus hermanos respondieron, ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo dieron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Joseph, cuando les cuenta el sueño, ¿se acuerdan cuál fue el sueño, no? Sí. Espero que todos lo hayan leído, ¿no? Bueno, los dos sueños que tiene. Y el primero ve que los bultos, ¿no? O ¿cómo se llaman estos? Cuando amarran la paja o cuando amarran el trigo. Los bultos de trigo, ¿no? Sí, los bultos de trigo, ¿no? De cada uno de sus hermanos se inclinan hacia el de él. ¿Se acuerdan ese, no? O sea, se llevan a ir a los hermanos, ¿no? Ahora, yo les voy a preguntar algo. ¿Joseph estaba mintiendo? No, es por su sueño que el Señor le reveló. Ahora, muchos dicen que Joseph tenía dos dones de Dios. Uno el de soñar cosas y otro el de interpretarlas. ¿No es cierto? Los sueños los da Dios y el don sí lo tenía Joseph, de interpretación, ¿no? Pero en ese momento él no estaba mintiendo ni estaba haciendo nada. Él se ganó en automático, algo que en hebreo se denomina como sinat hinam, que es odio gratuito. ¿No? Odio gratuito. Él no hizo nada en realidad para ser odiado. Sin razón, ¿no? Claro, odio gratuito. Mira, cuando tú haces algo mal y te dan una paliza, ¿qué dices? Te la ganaste, mi rey, ¿no? Te la ganaste, la merecías. Pero de alguna forma trabajaste para ella, ¿no? De alguna forma piensa que Pero él no le hacía Josué nada era malo a de ellos. testimonio. Josué un hombre recto, un niño justo, un joven. Un niño que justo, se movía conforme. joven conforme. Entonces, es como hoy en día, una persona que anda en obediencia y en santidad y honrando al Señor, el otro que no lo hace, ¿qué va a ver? Recelo. Yo siempre he dicho que el que camina correctamente hace evidente el mal caminar del de enfrente. Entonces, eso es lo que... Ahora, el de enfrente que tiene un mal caminar, en automático toma resentimiento hacia el que camina bien, Así es. porque él no lo hace. Y todo le parece mal. Claro, Todo está bien. exacto, ¿no? Y en realidad está teniendo odio gratuito. Un odio que él no merecía tener, porque José no hizo absolutamente nada que fuera malo. Inclusive, su padre va y le dice, tráeme el reporte de tus hermanos. Ahora, yo creo que al que le faltó un poquito de sabiduría ahí fue a Jacob, ¿no? Porque lo pone, primero que nada, le da una túnica especial, o sea, lo distingue entre sus... Dios mío, ¿no? Y el otro es un chamaco, bueno, es un niño, ¿no? Como decimos en México, un chamaco, ¿no? Entonces, él está recibiendo odio gratuito. Ahora, fíjate, vamos a leer Juan 15, 22. Juan 15, 22. Fíjate, en cuanto a la manifestación, ese es un comentario mío, ¿no? De Yehoshua, como el Mashiach, ¿no? Como el Mashiach sufriente, porque vino a padecer, también vemos que él tuvo odio gratuito. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así es. ¿Qué sigue? 23.
el que me aborrece también aborrece a mi Padre. Exactamente, ¿no? Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? El que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. ¿Por qué? Porque somos el mismo, ¿no? Odio gratuito. ¿Por qué odiaron a Mashiach? Porque era justo, porque era... Fíjate lo que dice Gerson, ¿no? Si tuviéramos un anhelo constante de la eternidad, seguramente soñaríamos como José. Este mundo nos hace perder la perspectiva de la eternidad. Claro, José tenía sus ojos puestos realmente en algo que no tenía nada que ver con lo que sus hermanos estaban pensando, ¿no? Muy probablemente porque había sido educado por Jacob de una manera correcta. Entonces, el que me aborrece, también aborrece a mi Padre, dice, ¿no? Dice, si yo no les hubiera venido a decir estas cosas, pues no seguirían en la ignorancia, no tendrían pecado. O lo tendrían pecado, pero lo ignorarían. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué odiaron a Mashiach? Porque hacía evidencia y exponía claramente la maldad del hombre. Inclusive para los más religiosos de su época, ¿se acuerdan? Estos que maestros de la ley, ¿no? Que andaban por ahí. Ellos fueron expuestos por Mashiach y se hizo evidente su maldad, aun cuando decían ser los guardianes y protectores de la voluntad de Dios. Vamos, ¿tienes todavía el versículo por ahí? ¿El 24? Sí. Lémelo. Si yo hubiera hecho entre ellos... No, si yo no hubiera hecho... Si yo no hubiera hecho entre ellos obra como ningún otro las ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Claro, nos aborrece, ¿no? Y luego dice el 25... Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin motivo me aborrecieron. Sin motivo me aborrecieron. Odio gratuito. Es el que sigue. Es el versículo que sigue. Dice, me odiaron sin motivo. Eso, exactamente. Me odiaron sin motivo. A lo que se denominaría odio gratuito, ¿no? Fíjate lo que dice Salmo 109. Del 1 al 5. Porque en su boca no hay sinceridad, su corazón es pura maldad. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua es linsojera. 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 No linsojera, linsojera. Mentirosa. ¿Qué dice el 3? ¿Es completo el del 1 al 5 eso? Sí, 5 del 9, no, 9. No. 5, 9. No, Salmo 109. 109. Sí, del 1 al 5. Aquí lo tengo yo. Oh Dios, ¿a quién alabo? Eso, ese es. Y callado. Sí. Mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí, me rodean con palabra de odio y sin razón, pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mentiras. Oro por ellos. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Así es. Mi versión dice un poquito distinto, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Me pagan mal por bien. Odio por amor. ¿Te das cuenta? ¿Y de quién está hablando el Salmo? El Salmo está hablando claramente de Yehoshua, ¿no? Es más, está hablando de lo que sucedió con Mashiach, Me ¿no? devuelve el mal por el bien que no hace él a nosotros. Claro, él vino a la tierra a servir y lo crucificaron. Bueno, nadie crucificó a Mashiach. Él se entregó a sí mismo, eso dice la palabra. Pero en la realidad es que la humanidad lo dio. Lo dio literalmente, Fuimos nosotros. ¿no? Claro. Vamos a leer Génesis 37, 18 y 20. Así es, como dice Gerson, ¿no? Envidia, celos, asesinato. ¿No? Es odio gratuito. Génesis 37 del 18 al 20. Así es.
18 y 20. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara a ellos, conspiraron para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Vamos ahora a matarlo y echémoslo en uno de los hoyos. Y podemos decir que una bestia salvaje lo devoró. Veremos qué se hace sus sueños. Claro. ¿Cómo me recuerda esa parte cuando dice, si tú eres Dios, ¿no? Ya está crucificado y le dicen, pues si tú eres quien dice ser, quítate, ¿no? Sálvate. Sin entendimiento alguno, ¿no? Sin conocimiento alguno. Génesis 37, pero ahora del 26 al 27. Del 26 al 27. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos hicieron caso. Fíjate, cualquiera podría pensar ahí, que lo que está diciendo ahí Yehudá, su hermano, o Judá, su hermano, pues es bueno. ¿Tú sabes cuánto tiempo tenía de vida en ese entonces o tenía predispuesto de vida un esclavo? Muy poquito tiempo, porque... Si tú vivías 10 años, escúchame bien, ya eras un esclavo longevo, con 10 años de vida, siendo esclavo. Porque era brutal la forma en que se trataba a los esclavos. Morías de ¿no? maltrato. Morías de maltrato, de mal comer, ¿no? ¿Cómo va a ser bueno lo que decía? Y más vendiéndole a alguien que ni siquiera era del mismo pueblo, sino un madianita, ¿no? Un ismaelita, que no comparten con la misma creencia, que pueden ser salvajes hasta lo sumo, ¿no? Entonces, fíjate nada más, lo que está diciendo Yehudá es, vamos a venderlo. No obstante de que él sabe que si lo venden como esclavo va a morir, lo van a matar. Muy probablemente no va a durar nada, porque aparte es el niño bonito de papá, que no mete las manos al trigo, que no mete las manos a la siembra, que el trabajo que hace, aunque esté subordinado o no, está llevándole el reporte, está acostumbrado a ser jefe, ¿no? Sus manitas tal vez no tienen callos como las nuestras. Como los mayores. Y sabes algo, muy probablemente no va a durar nada. Es más, muy probablemente ni siquiera sea bien apreciado para ser esclavo y termine abandonado en el desierto, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Yehudá? Vamos a venderlo y vamos a ganarnos algo a través de él. Porque Yehudá sabe perfectamente que su hermano va a morir, ¿no? Inclusive aún cuando en ese momento intente salvarle la vida, ¿no? Realmente Rubén era el que tenía pensado sacarlo de ahí y llevárselo a su padre. Pero salieron más listos estos, ¿no? Rubén no estaba ahí. Contra sus hermanos. Claro, y aparte Rubén no estaba ahí cuando eso sucede, ¿no? Fue a buscar ayuda. Exactamente. Muy probablemente fue a ver cómo hacía para sacarlo de ahí, ¿no? Y les pongo yo aquí. Es Yehudá quien propone vender a Yosef. Y fíjate, es exactamente lo mismo que pasó con Mashiach. Es impresionante, ¿eh? Les pongo, ciertamente este fue el mismo proceder de algunos líderes religiosos contra Yehudá. Pero eso no es todo. Fíjate, vamos a leer primero Mateo 26. Mateo 26. ¿26 qué? Mateo 26, del 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás. Ajá. Y consultaron entre ellos para arrestar a Yehoshua con algún engaño y matarlo. Exacto. También exactamente igual que como sucedió con sus hermanos, estaban buscando cómo matarlo, ¿no? Pero fíjate, vamos a ver más adelante ahorita en el propio estudio quién es quien lo entrega realmente y quién es quien lo vende. Fíjate, cuando los mercaderes madianitas pasaron por ahí, sacaron a Yosef del hoyo. ¿Se acuerdan, no? Vendieron a Yosef
por 20 piezas de plata a los ismaelitas, quienes llevaron a Joseph a Egipto. Esto lo encontramos en Bereshit, en Génesis 37, 28. Y nuevamente vemos en la vida de Joseph una sombra y de verdad un ensayo profético de las penalidades de Mashiach, ¿no? Mateo 26, 14 al 15. Mateo 26, 14 y 15. Uno de los 12 que se llamaba Yehudá Iscariote fue donde los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Ellos le estipularon 30 piezas de plata. A ver, ¿tú crees que esto es una casualidad, en serio? No. Judá, el Iscariote, porque ese es su nombre. Lo pones Judas, lo ponen Judas, pero es ya Judá. Sí, aquí dice Yehudá. Es el mismo que lo vende. ¿Tú crees que esto es una casualidad así nada más literal? Ah, no pasó nada. Lo vende exactamente igual que como su hermano. Ahora, este Judas el Iscariote, o Yahudá el Iscariote, no es uno cualquiera que los andaba siguiendo y veía dónde se reunían y después va y lo vende. No, es uno de los 12. A los que él le dijo: ya no les voy a llamar más mis discípulos, sino mis amigos, ¿no? Mis hermanos, casi mi familia. Bueno, pues es uno de ellos el que va y lo vende. Uno de los 12. Uno de los 12. ¿Te das cuenta? ¿No? Qué fuerte, ¿no? Lucas 18, del 31 al 33. Lucas 18, del 31 al 33. Yehoshua se llevó a los 12 y les dijo: miren, vamos subiendo a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre, porque lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán. Después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Amén, así es. ¿Sigo? No. De igual forma, fíjate, cómo Joseph, la figura del Mashiach, ¿no? Que vivió una vida íntegra, pues sin pecado propiamente, ¿no? Es igualmente vendido. Y tú sabes lo que padeció durante ese tiempo que fue vendido. Todos los padecimientos, todas las burlas, ¿no? El odio, ¿no? Como decía Gerson, ¿no? Envidia, celos. Todo eso, ¿cómo se llama? Lo padece Joseph exactamente igual, ¿no? Fíjate lo que dice, vamos a leer ahora. Fíjate, ahora, otro símil, ¿no? De la vida de Joseph y de Yehoshua. Fíjate, dice: de igual forma Joseph, como figura de Mashiach, vivió una vida íntegra y sin pecado. Ahora, ¿se acuerdan cuando la esposa de Potifar busca acostarse con él? ¿No? Sí. Vamos a leer Génesis 39, del 7 al 15. 39. Del 7 al 15. Después de un tiempo, la esposa de su amo se fijó en Joseph y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó, le dijo a la esposa de su amo: mire conmigo aquí. Mire, Mire, ¿conmigo aquí? Mi amo no se ocupa de nada en esta casa, y todo lo que posees lo ha puesto en mis manos. Sigue. Él no ostenta más autoridad que yo en esta casa, y no me ha negado nada excepto a usted misma, porque es su esposa. ¿Cómo entonces podría yo hacer esa maldad tan grande y pecar delante de Elohim? Sigue. Y a pesar de lo mucho que ella presionaba a Joseph día tras día, él no se decidió a Él no cedió. Él no cedió. cedió a su pedido de que se acostara con ella y estuviera con ella. Uno de esos días él entró en la casa a hacer su trabajo. Como no había nadie de la familia,
como no había nadie de la familia adentro, ella lo agarró por la ropa y dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó el manto en la mano y se alejó y salió huyendo. Cuando ella vio que le había dejado el manto en la mano y había salido huyendo, llamó a sus servidores y les dijo, miren, tuvo que traer un hebreo para que jugara con nosotros. Este venía a acostarse conmigo, pero yo grité fuerte, y cuando me oyó gritar a todo pulmón, me dejó el manto de la mano, me dejó el manto en la mano y se alejó y salió huyendo. Fíjate nada más, ¿no? Lo abusó. No, ya, hasta ahí. Fíjate nada más la prueba tan fuerte que está teniendo Joseph ahí, ¿no? Y él fiel. Ahora, ¿Joseph es fiel a Potifar o a Dios? Adiós. Hashem. Claro. Inclusive cuando se presenta delante del faraón, no se hinca delante de nadie. ¿Cómo que no te vas a hincar, mi rey? Tienes que hincarte. Pues no, porque no me hinco ante nadie, más que ante quién me hinco, ¿no? Y fíjate cómo Hebreos 4:15, ¿no? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de no compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual, pero sin pecado. Mashiach estuvo también en la forma de un hombre y fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Y Joseph juega no la figura de Dios, pero sí está representando y siendo sombra de esto, ¿no? También respetando, aparte que honrando al Señor, pero también respetando su trabajo y respetando a su jefe también. Claro, pero te puedo asegurar, porque mira, cuando tú tienes un pensamiento solo como de hombres y dices, no, yo solamente no voy a robar porque es mi jefecito lindo que tanto me quiere y tanto. Cuando te aprieta la situación tan fuerte y tú no tienes a Hashem, terminas robando, ¿no? Y terminas adulterando, y terminas fornicando, y terminas haciendo lo que terminas de terminar. Lo único que puede eliminar de tu vida la posibilidad de que eso suceda, la única forma en la que puedes realmente tú tener la fortaleza, la fuerza para romper con ello, es a través de Mashiach. Es a través de Dios, ¿no? Entonces, muy seguramente, lo que mueve a este hombre no es solo las buenas costumbres y las buenas enseñanzas de su padre. Él no está diciendo, no, mi papá me dijo que no hiciera esto porque es malo. No. Él sabe quién es Hashem. Y lo honra. Y le da gloria, ¿no? Fíjate, les pongo aquí. Joseph sufrió las penalidades, ¿no? De un criminal sin serlo. Padeció la condenación sin merecerla, ¿no? Fíjate, dice Gerson. Sí, claro, es que estaba diciendo Gerson, ¿no? Que en Génesis 37:23 fue despojado también de sus ropas Joseph, ¿no? Igualito que sucedió en este momento. ¿Por qué fue despojado de sus ropas? Porque estaba siendo humillado, ¿no? Se le estaba quitando esa túnica que le había hecho su padre que lo distinguía, ¿no? Génesis 39, del 19 al 20. En 3 días el faraón le levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego... Génesis 39, del 19 al 20, ¿sí? Me he ido al 40 yo. Sí, estabas ya hablando del panadero, ¿no? Ese ya era el panadero. 19 al 20. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Exacto, ¿no? De modo que cuando se escuchó la calumnia, como bien decía Gladys, ¿no? Lo manda a prisión. Lo manda a la cárcel, exactamente. Fíjate, Génesis 40:15. ¿Qué dice?
Y es verdad, o sea, si te das cuenta, todo lo que dice Joseph es verdad. 40, 15. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Exacto. No hice nada para estar metido en el calabozo, pero estoy padeciendo. ¿No? Odio gratuito. Seguimos viendo más odio gratuito, ¿no? Cuando andas por los caminos Mira, yo te voy a decir algo. de Hashem, es donde Vas a tener mucho odio gratuito, ¿sabes? del que anda Y yo te voy a decir algo. del Señor, ¿no? Si tú estás viviendo en este mundo, y perdón lo que voy a decir, pero es real. Sí. Nosotros somos creyentes, debemos saberlo. Y si no pasa así en tu vida, entonces aguas, ¿eh? Porque igual entonces tu forma de ser creyente está muy ligerita. Allá afuera, cuando tú eres creyente, te ganas el odio gratuito de mucha gente. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Te ganas el descontento de mucha gente. Te ganas la desaprobación de mucha gente por el simple hecho de que tú no te corrompes, de que no eres como ellos. Por eso te digo, si tú no tienes odio gratuito de alguna forma en tu vida, en algún grado, tal vez es porque tu vida entonces está tan bien acoplada al mundo que ni siquiera te distingues del mundo. Porque bueno, nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos una comunidad de creyentes aquí. Y casi nosotros compartimos nuestras vivencias y nuestras cosas con la comunidad de creyentes, ¿no? Yo convivo con Ana, convivo con David, convivo con Sandra, ¿no? Con Erika, con Gerson, o sea, con el chambelón, con Zuli. O sea, son nuestro núcleo y por eso tenemos una manera de vivir distinta. Pero eso no es todo lo que vivimos. Y salimos también hacia el mundo, ¿no? Y en el mundo cuando los amigos están hablando barbajanidad y media y están hablando de sexualidad ilícita y tú les paras el carro y les dices, oye, brother, No es correcto. momento, ¿no? Ya te empiezan a mirar feo. Estás loca, así es normal. Uy, pues tú de dónde vienes, ¿no? ¿Qué tú eres quién o qué? Te pagan mal y tú haces el bien. Oye, estás mal, ¿eh? Es odio gratuito. Estás loca, ¿eh? Pero así es, El exactamente. Señor te enseña eso. Claro. Te pagan mal, tú pagas bien. Te voy Claro. a pagar mal, tú sigue pagando bien. El Señor se encargará. Estás hablando cuando hay mujeres presentes y el que está del otro lado dice una patanería y tú le dices, oye, momento, brother, ¿no? Claro. Ah, que no se supone que somos todos iguales, que no sé, te empiezan a decir tantas cosas, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Es que si no está sucediendo eso, pues entonces tal vez hay algo que está pasando mal. Estás aceptando todo lo Tal vez estás viviendo demasiado en el mundo, ¿no? Tal vez estás viviendo muy en el mundo. Hay que analizarlo, ¿no? Por eso es siempre, con Rosy decíamos, ¿no? Examinaos. Examinarnos. Examinemos. Sí, claro. Porque, mira, fíjate, ¿no? Joseph, todo lo que está viviendo, por decir la verdad, por no querer hacer el mal. Ahora, te voy a decir algo, la situación en este mundo está caminando hacia un punto en donde hacer lo bueno, hacer el bien, vivir conforme a la voluntad de Adonai y no perderte en la locura de este mundo, va a ser perseguido y condenado, ¿no? ¿Estás dispuesto realmente a padecer lo que padeció José? ¿Estás dispuesto a padecer lo que padeció Mashiach en la cruz? ¿No? ¿Estás dispuesto realmente a padecer por él en esta circunstancia de vida, en este mundo tal y como hoy estamos viviendo? Porque estaba viendo un video que me mandó, pero por cierto peruano, un video que mandó David, no sé si se los mandó todos, pero de una historia de un padre que pues empieza a darse cuenta que a su hijo le están enseñando cosas incorrectas en la escuela. De sexualidad, que nada tiene que ver, que le quieren, sí, ¿no? Que le enseñan a su hijo que es que no es hombre ni mujer, sino que él puede elegir qué es y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y al padre lo acusan de odio, ¿no? Delitos de odio. Y va a dar a la cárcel el hombre. Yo no sé si esto es una historia de una vida real o no, pero esto, ¿sabes? Sucede en todo el mundo. Aquí en España sucedió. Nada más que el padre que aquí en España se puso las pilas. En el colegio dan todas esas cosas. El padre empezó a ver que enseñaban cosas a su hijo al niño desde pequeño. en casa, porque Pero ojo, escúchame. eran muchas cosas. Yo lo sé, pero eso puede causar que tú vayas a la cárcel. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a acoplar a este mundo?
Vas a decir, no, bueno, nada más tantito. Bueno, yo ahí les digo que sí, pero en mi casa que no. Escuchaba el otro día a Eric, ¿no? Estábamos oyendo, creo que Apocalipsis, no sé qué estábamos oyendo, y decía él, ¿no? Que uno de los chicos que están con él ahí, que estaban escuchando el estudio, dice, ¿no? Que uno de sus vecinos, de este chico, cuando viene Navidad, dice que él, para hacer empatía y ser servicial y mostrar a Cristo, ¿no? El chico este, ¿no? A cuenta de su vecino, pues le ayuda a poner sus luces de Navidad al vecino. Y entonces dices, pero perdón, ¿cómo? ¿Le estás ayudando a poner su costumbre pagana al vecino? ¿Conociendo tú la verdad? No, es que no es para otra cosa, sino para mostrar el amor de Dios. Perdóname, no te engañes. Claro. No te asocies con el pecado. No te asocies con la maldad de este mundo. No te asocies con el engaño y con la deshonra, porque hay deshonra hacia Dios. ¿No? Entonces, Joseph no se asocia. Es como excusa que usamos a veces de decir, es para que yo muestre, no, pero Sí. es lo que yo realmente quiero hacer. Eso, porque es como- sí. Claro, así es. Es cierto. Es cierto. Es la excusa, ¿no? Pero que en realidad muestra lo que hay en tu corazón y lo que... Claro. O quizás cuando le dices a alguien también, esto está mal y tienes que hacer, no permitas que esto que la niña aprenda o el niño aprenda en el colegio. Ay, pero es que, entonces, pero todos lo aprenden así. Digo, pero tú no. Sí, pero tú no. No puedes hablar Y por entonces, lo que ¿qué los hago? demás Dice. hacen, claro. Pues, ¿No correcto? claro. Esa es la cuestión, ¿no? No es decir, bueno, y entonces todo el mundo lo hace. Sí, pero yo no. Y sabes, en ese Eso momento... dice también que nos distingamos de ellos. Eso, en ese momento, cuando te distingues tú, va a empezar a haber odio. Así es, porque todo el mundo lo hace, porque la gran parte de este mundo, no todo, pero la gran parte de este mundo camina. Si no estás con el Señor, caminas para el mal. Claro. Entonces, como no estás en el Señor, la gente que camina, pues camina para el mal. Y lo que busca, Y claro, lo que buscamos no tiene nada que ver con lo que les estás parece buscando tú. Raro que estés caminando para el bien, pues les parece mal. Lo que Exacto. camina para Y fíjate, lo que acabas de decir, Gladys, es cierto, porque el que no camina para Adonai, camina para Hasatán. camina para Hasatán. El Señor dice en su palabra. Solo hay dos. que no- El que no me honra, el que no está conmigo, está contra mí. ¿Te imaginas? Entonces, cuando tú no estás a favor del que está haciendo su voluntad, estás con el otro, ¿no? estás con el otro. Sí, claro, te estás poniendo a favor de alguien más. Por eso el libre albedrío no existe en el ser humano. Porque o le sirves a Dios o le sirves a Satanás. No tienes libre albedrío. Estás subordinado al mal o al bien. Bien, así es. Yo te recomiendo, dice Deuteronomio, decía que ya vamos a llegar ahí en algunos meses, ¿no? Yo te recomiendo que vayas por el bien. Pero, ¿cuál libre albedrío? O estás con el Señor o estás en contra de Él, ¿no? Fíjate, ¿no? Dice, Yehoshua fue condenado sin haber hecho maldad, ni haber hallado engaño en su boca. Igualito que como le pasó a Joseph. Fíjate lo que dice Isaías. Isaías está profetizando. Isaías 53:9, lo leo yo para que no nos vayamos ya, ¿no? Dice, se dispuso entre los impíos su sepultura, 53:9 Isaías, y con los ricos en su muerte, y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad alguna. Isaías hablando de Mashiach, ¿eh? Y no está hablando de Joseph, porque ya había pasado a Joseph. De quien está hablando es de Mashiach. Es una profecía. Segunda de Corintios. Pablo escribe a los Corintios diciéndoles en el 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. ¿No? La manifestación gloriosa de Dios, ¿no? Sería de juicio para el que fue conocido como pecador, pero sin pecado, ¿me entiendes? ¿Con el propósito de qué? De servir al hombre, ¿no? Él murió por las transgresiones, él cargó con el pecado, aún sin haber pecado. ¿Entiendes? Primera de Pedro 2:22. Habla lo mismo. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, ¿no? Joseph, les pongo yo aquí, fue sacado del calabozo de la prisión para ocupar el trono.
para ocupar el dominio en Egipto. ¿Se acuerdan? Vamos a recordarlo. Génesis 41:12. Vámonos un poquito más rápido para que no nos llevemos muchas horas. No tanto, pero... No tanto. Génesis 41, 12 al 16. Había allí con nosotros un joven hebreo, un servidor del jefe mayordomo, y entonces le contamos a nuestros sueños, y él nos lo interpretó, diciendo a cada uno el significado de su sueño. Y tal como él nos interpretó, así sucedió. A mí me restauraron y a mi puesto y al otro lo colgaron. Enseguida el Paró mandó a buscar a Joseph y lo sacaron rápidamente del calabozo. Él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el Paró. Y el Paró le dijo a Joseph: tuve un sueño, pero nadie puede interpretarlo. Ahora he oído decir de ti que de oír un sueño dices enseguida su significado. Joseph le contestó al Paró diciendo: no soy yo. Elohim le responderá favorablemente al Paró. Exactamente. Entonces, ya está ahí. Hasta ahí. Fíjate, Joseph, ¿qué le contesta? Que no es él. No soy yo. Hashem, O sea, ¿te das cuenta el nivel de este brother? O sea, no es normal. Joseph no es un hombre normal, ¿no? Sí, dice, a ver si no nació el bullying con los patriarcas, dice Gerson, ¿no? Claro, el bullying con el hermano, ¿no? Que ahí empezó el primer bullying de la historia, ¿no? Sí, ¿no? Pero fíjate nada más lo que está diciendo. Joseph le dice al faraón, al Paró: yo no soy, ¿eh? Vaya nivel de humildad de este brother, ¿no? Vaya nivel de humildad de Joseph, ¿no? El Paró o faraón puso a Joseph por encima de todo en Egipto. Encima de todo. Génesis 41 del 38 al 42. Lo leo yo, ¿no? Sí, para no tardarnos tanto. Y el Paró o el faraón le dijo a sus cortesanos: ¿podremos hallar a otro como él? Un hombre en quien está el espíritu de Elohim. Propiamente dijo, un hombre que tiene el Ruach HaKodesh, ¿no? El espíritu de santidad como lo tiene este hombre. De modo que el faraón o el Paró le dijo a Joseph: siendo que Elohim te ha dado a conocer todo esto, no hay nadie con tanto discernimiento y sabiduría como tú. ¿Está mintiendo? No. ¿Es real? No es Joseph. Joseph no es el bueno ahí. Joseph es un instrumento y un vehículo de Hashem, ¿no? Fíjate, el 40 dice: tú estarás a cargo de mi corte y por tus órdenes se dejará llevar todo mi pueblo. Solamente con relación al trono seré superior a ti. Escucha eso, ¿eh? El faraón le dijo además a Joseph: mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Misraim. Y quitándose de la mano el anillo de firmar, el faraón se lo puso en la mano a Joseph y lo hizo vestir de ropa de lino fino y lo puso una cadena de oro en el cuello. Pues con todo y eso, Joseph no dejaba de ser lo que era, ¿eh? Humilde. Un hombre correcto. Servidor, correcto. Así es, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí de nota, de la misma manera Mashiach, el Cristo, sufrió, murió y resucitó, ¿no? Tal y como sufrió y vivió. No, pero está aquí. Está atrás de Claudita. Sí, perdón. De tal manera que Mashiach exactamente igual. Padeció, fue llevado a la cárcel, ¿no? Sufrió, murió y en este caso él resucitó para regresar como el Mesías que reinará en el mundo del universo. El mundo y el universo entero, ¿no? O sea, la figura de Joseph, ¿no? Es la figura de Mashiach cuando ya está él, ¿cómo se llama? En su forma de reinante en Egipto o en Misraim, ¿no? Es la misma figura y es la misma forma de Mashiach volviendo en la segunda venida, ¿no? Fíjate, en el Talmud aparece dicho esto en Sukkah 51a.
Fíjate cómo se refieren al Mashiach en el Talmud. El Mashiach que desciende de José, ¿no? El Mesías Ben Yosef, perecerá, dice, primeramente para traer salvación al pueblo judío. Sin embargo, aparecerá primeramente para traer salvación al pueblo judío. Sin embargo, él será muerto. Y la completa redención se llevará a cabo solamente a través del Mashiach descendiente de David. El Mashiach Ben David, ¿no? En el periodo del Mashiach descendiente de José, la muerte y el pecado seguirán existiendo. Pero el periodo del Mashiach que desciende de David liderará en un nuevo orden natural en el cual la muerte y el pecado no tendrán lugar, ¿no? Ellos no entienden o no pudieron entender que se trataba de un solo Mesías. Para el judaísmo, los dos Mesías de los que se hablan, del famoso Mashiach Ben Yosef y el Ben David, son dos diferentes, dos personas que no tienen ninguna relación entre sí y que solamente cumplían con las expectativas de ser un Mesías, porque para ellos el Mesías tampoco necesita ser un ser divino, ni iluminado, o iluminado tal vez, pero no divino, ¿no? Está mal eso, pero fíjate cómo aún dentro de la propia concepción errada y perdida del judaísmo rabínico, ¿no?, que escriben en el Talmud, ellos mismos se dan cuenta que son dos, pero no han entendido que esos dos son el mismo, ¿no? Que el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David son el mismo. Ambos vienen del linaje de David. Y son el mismo, cumpliendo dos, en momentos distintos de la historia, dos situaciones diferentes, ¿no? Pero son el mismo. Dice Gerson, a ver si... Ok, no era lo mismo que dije hace rato. En el Salmo 2 está profetizado, les pongo yo, Salmo 2, del 6 al 12. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto de Adonai o de Hashem. Él me dijo, tú eres mi hijo y yo te he procreado hoy. Pídemelo y te daré la herencia de las naciones por propiedad, los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, les quebrarás como una vasija de barro. Así que ahora, reyes, sean prudentes, acepten corrección, gobernantes de la tierra, sírvanle a Adonai con respeto, alégrense con reverencia, honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian, ¿no? ¿De quién está hablando el Salmo ahí? De Mashiach mismo. Ahora, ¿tú crees que un hijo natural de David, bueno, no de David, sino del linaje de David, podría tener el poder para hacer todo esto? Tiene que ser Dios mismo el que haga todo esto. Y esto no se verá más que en la segunda venida de Cristo. Jeremías 23, del 5 al 8. Del 5 al 8. Jeremías 23, del 5 al 8. Miren, dice, miren. 23 del 5 al 8. Si alguien lo tiene ahí, lo quiere leer, si no lo leo yo. Pues se acerca ahora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Sí. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En este día Judá estará a salvo, Israel vivirá seguro. Continúa. ¿Hasta dónde has dicho? Hasta el 8. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países a los que Él lo envió a destierro, entonces vivirá en su propia tierra. Amén, ¿no? Y habitarán en su propio suelo, dice la mía, ¿no? ¿De quién está hablando Jeremías? Es de Mashiach, les pongo yo aquí.
del que traerá la libertad al pueblo de Israel, librándole de la condición del pecado y la maldad de este mundo. Porque aun cuando se refiriese a alguien que los trajese de la dispersión, como sucedió cuando fueron a Babilonia, por ejemplo, ¿no? Y volvieran a Jerusalén, ellos continuaron pecando, inclusive fue peor después, ¿no? Él se está refiriendo a una condición que va a transformar al mundo como lo conocemos. Y el único que puede hacer eso es Mashiach. También está escrito que ante el Mashiach se postrarán los moradores de la tierra y los reyes de todas las naciones les servirán. En ese entonces, Joseph, no había un solo rey de la tierra conocida que no fuera a Egipto a pedir comida. ¿Se acuerdan? 7 años, ¿no? 7 años de escasez, que venían de 7 años de gran abundancia. Nadie lo sabía, todo el mundo comió y bebió e hizo lo que quiso en los años de abundancia y dijeron, qué buenos años, ¿verdad? Qué bueno está el tipo de cambio ahora. Hay que gastar y gastar y gastar. ¿Y qué crees? Que luego vino las vacas muy flacas. Las recontraflacas que se comieron a las gordas, ¿no? Como viene, ¿no? Ya viene, ¿eh? Ya viene el tiempo de las vacas flocas. Y la gente no se quiere dar cuenta, pero, ¿sabes? No había un solo rey de esos días que no fueran hasta Egipto a ponerse y postrarse delante de Joseph. Mi señor, ¿habrá posibilidad de que nos vendan un poquito de comida? Porque mi pueblo se muere de hambre, ¿no? Pues así como sucedió con Joseph, ¿no? Con Mashiach va a suceder igual. Y todo aquel que no quiera doblegar su rodilla, tal vez como hemos dicho siempre, se le será rota. Será quebrada, pero se va a doblar la rodilla, ¿no? Así es. Salmo 72:9, lo leo yo, al 12 dice: delante de él se inclinarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarshish y de las islas le pagarán tributos. Los reyes de Sheba y de Seba le ofrecerán obsequios. Delante de él se postrarán todos los reyes, todas las naciones le servirán, porque él libra al pobre que clama y al oprimido e indefenso. Es profético, ¿no? Y así fue también en la vida de Joseph, ¿eh? De ser esclavo, vendido por sus hermanos y estar preso en las mazmorras de Misraim, se volvió el hombre más poderoso de la tierra, solo por debajo del faraón, ¿no? Faraón le cambió el nombre a Joseph, según la costumbre misraíta. ¿Cómo se acuerdan cómo le puso? Está raro el nombre, para acordarse. Génesis 41 o Bereshit 41, 45. Ya casi vamos a acabar, ya vamos. Estamos entrando en la última curva, ¿ok? Él paró, bueno, vamos, léelo si quieres, sí, 41, 45. Y a ver cómo dice en tu versión, porque... Sí. 41 a 45. 41, 45, perdón. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio. Safnat, ¿no? Safnat, pero como con ST. Safnat. 41, 45. Paneach, ¿no? Sí, Safnat Paneach. También le dio una esposa que se llamaba Asenat y era hija de Potifera, que en las versiones dice Potifera o Potifar, ¿no? Sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a... Bueno, hasta ahí. Primero hasta ahí. ¿No? Dice, resultó a cargo de toda la tierra de Misraim, ¿no? Sí. Safnat Paneach. ¿Qué significa Safnat Paneach? Pues según los historiadores y comentaristas, podría significar tesoro de glorioso descanso, ¿no? Pero según los egiptólogos, su nombre puede significar el revelador de secretos
que suena lógico por lo que pasó con el faraón, ¿no? Y también, o podría significar el que provee pan para la vida y la salvación del mundo, que también podría ser sin ningún problema, ¿no? Cualquiera de esos nombres podrían también caer perfectamente en lo que fue la vida y en lo que fue la obra de Joseph, ¿no? Y fíjate lo que dice Lucecita. Lucecita está en sintonía con el estudio, ¿eh? Sí, porque fíjate lo que pone Lucecita. Dice, así le cambiaron el nombre también a Mashiach. Y de eso vamos a hablar, Lucecita, fíjate. De eso también vamos a hablar ahorita. Así es, ¿no? También le cambiaron el nombre a Mashiach. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces les pongo, pero si vamos al hebreo encontramos dos palabras parecidas. La primera sería tzafán, que significa escondido o algo atesorado. Y la segunda palabra sería panín, que en hebreo, ¿se acuerdan qué significa panín? Rostro o cara. Panín, ¿no? Vi su rostro, cuando dice vi su rostro, ¿no? Delante, cuando dice Moshe, ¿no? Por lo que en hebreo significaría rostro escondido. Si buscáramos un significado que tuviera una equivalencia al hebreo, en el hebreo sería rostro escondido, como un rostro oculto. Y fíjate que es interesante que tal y como fue para el pueblo judío, para el pueblo judío literalmente, el rostro de Mashiach fue ocultado, ¿no? La cara escondida, ¿no? De alguna forma, ellos nunca pudieron tener nociones de quién era. Y hasta el día de hoy no lo tienen, ¿no? Pero llegará un momento y un tiempo en que Yehoshua también se les revelará. Y tendrán ellos el entendido, ¿no? De quién es este rostro oculto. Y entonces en ese momento también el pueblo judío alcanzará salvación. Exactamente igual, ¿no? Les pongo aquí, Yehoshua también en el mundo, ¿no? O este mundo que hemos dicho cuántas veces que es la figura de Egipto. Hoy día el mundo allá afuera es la figura de Misraim. Claro, pero es el egiptazo, ¿no? Y lo peor es que, bueno, no lo peor, lo mejor. Y digo lo mejor porque quien nos va a liberar de Egipto es Mashiach. Pero aquí no tienes a dónde hacerte, ¿eh? Aquí no hay de que huye de Egipto. Bueno, sí, huye de Egipto hacia Mashiach, hacia Hashem, viviendo de la forma. Pero eso te va a costar, ¿no? De igual forma, también le cambiaron el nombre a Mashiach. Le pusieron, así como el faraón le cambió el nombre hebreo para ponerle un nombre gentil, así también a Mashiach, a Yehoshua, le cambiaron el nombre. ¿Cómo le pusieron a Yehoshua para el mundo gentil? ¿Cómo? ¿Cómo le cambiaron el nombre a Yehoshua? Por Jesús. Jesús, claro. Jesús, en un inicio, Jesús y después ya Jesús. Lo llama. Ahora, todo el mundo conoce a Mashiach, ¿por qué nombre? Jesús, Cristo. ¿Cuál era el nombre por el cual conocían a Joseph? No lo conocían por Joseph. Es más, hay historiadores y comentaristas que dicen que nadie sabía que era su nombre Joseph. Él era, su nombre, ¿cómo dijimos que se llamaba? Safnat Paneach, ¿no? Safnat Paneach. Y ese era el nombre que se le ha conocido. A él no le conocían por Joseph. Y te voy a decir algo. Hoy tú entras a una iglesia y le dices, que Yehoshua HaMashiach te bendiga. La tuya primero, ¿no? Casi. ¿Qué es eso, no? Sí, ¿no? No saben ni de lo que están hablándoles. No, es cierto, no. Que te reprenda, ¿no? Que el Señor te reprenda, ¿no? Espérame, pues es el nombre de Dios, es el nombre de Mashiach. Y es el nombre, no, espérame, es que perdón, pero nadie, Es el original. Pero ni de broma le dijeron Jesús a Yehoshua en su tiempo. Nadie, ni su mamá de cariñito Chuchi, nada. Nadie le dijo Jesús en su tiempo. El nombre de Jesús se le cambió como 500 años después. Bueno, pues así también las naciones, les pongo hoy aquí,
hicieron exactamente igual con el nombre de Mashiach, cambiándole el nombre hebreo, que significa... Ahora, Yehoshua sabe lo que significa, lo acabamos de decir hace rato. Hashem salva. Por el de, pues, un nombre gentil, Jesús, que no significa nada. No significa nada, ¿no? Ahora, no es que lo reproche ni lo critique, sino que es que estamos viendo el símil, ¿no? Entre la vida de ambos. Que sí sería muy bueno que las iglesias y todo el mundo pronunciara el nombre correcto de Mashiach. Porque cuando dice que fue un nombre dado a los hombres, por sobre todo nombre, no se está refiriendo a Jesús. Y eso, ¿cómo es cuestión de controversia en las iglesias? Yo tengo un amigo que es pastor y cuando yo le dije, oye, el nombre el que fue dado a los hombres, por sobre todo nombre, no es Jesús. Y me dijo, blasfemo, ¿no? Sal de él, ¿no? Casi gritó el pastor, ¿no? Dije, brother, es que no es Jesús, no existía Jesús. La J ni siquiera existía en el idioma, por Dios. ¿Cómo puedes decir que Jesús o Jesús? Pues el que sí, claro, tienes que estudiarle para saber, ¿no? Ni tanto. Es nada más menearle un poco, ¿no? Les pongo yo aquí, ¿no? Ah, y les pongo aparte, ¿no? Que no solamente transgiversaron el nombre, sino el significado. Y no solo eso, sino también la apariencia del mensaje, ¿no? Y se convirtió eso en desobediencia a la Torah, al final, ¿no? Tal y como pasó a la muerte de Joseph, Misraim se impuso y se olvidó hasta que su pueblo fue rescatado, ¿no? ¿Se acuerdan? Murió Joseph y ya nadie se acordaba de Joseph. Sí, ¿Qué le pasó al pueblo? Se volvió esclavo. Sí, se volvió esclavo en Egipto. Claro. Sí. ¿Qué pasó? Mashiach se fue, resucitó, ascendió al cielo. ¿Y qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con Egipto? Se olvidó. Y el mundo entero cayó en esclavitud nuevamente, como el día de hoy sucede, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que así como el Señor sacó a su pueblo de Misraim, así el Señor vendrá por los suyos en la segunda venida, en su gloriosa segunda venida, ¿no? Nuestro glorioso y precioso Mashiach vendrá. Ahora fíjate en este dato curioso, ¿eh? Por eso, ahorita que se pasó a leer Anita, ya andaba dando el siguiente punto que no debía. Ay, fíjate en este dato curioso, lo voy a leer yo. Bueno, si tienes ahí el 41-46, ya, pues ahora sí. ¿El qué? El Génesis 41-46. Del 41 hasta el 46. No, 41, capítulo 41 y el verso 46. Ah, vale. ¿41 qué? 46. 46, ¿de dónde estabas hace ratito? Está en otra hoja, creo. Ay, yo estoy en su Biblia, yo. No, es que los números están tan grandes que vamos, que los veo. Sí, ya sé. 46, ¿no? Sí. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Ok. ¿Cuántos años dice que tenía Joseph? Este es un dato muy curioso que me dejó a mí. 30 años. Tenía 30 años Joseph. Añitos, ¿eh? Cuando empieza, sí, pues imagínate, fueron 10, 12 años de cárcel, ¿no? 30 años cuando él empieza a gobernar sobre Egipto. ¿Sabes cuál es la edad de Mashiach cuando empieza su ministerio? Igual, 30 años. Lucas 3:23, vamos a leerlo. Fíjate nada más, es que de verdad que es increíble todo esto. 3:23. Ajá. Yehoshua tenía 30 años cuando comenzó. Él era, según se creía, hijo de Yosef. Así es, de José, ¿no? De José. Pero fíjate qué paralelo tan curioso y qué dato tan fuerte, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo en este paralelo de las dos. Inclusive el año en que empiezan ellos a servir en la obra de lo que Mashiach, en la obra de que lo que Hashem está poniendo es exactamente la misma edad, ¿no? Tenía como 30 años Cristo, Mashiach, Yehoshua, y 30 años tenía Joseph, ¿no?
Les pongo aquí, de igual forma Mashiach se reveló a sus hermanos. Ok, los hermanos de Joseph no le reconocieron, sino hasta que se les reveló a ellos. ¿Estás de acuerdo? Lo vieron y no lo reconocieron. De igual forma Mashiach se reveló a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Qué fuerte, ¿no? Juan 7, vamos a leerlo. Juan 7, del 2 al 5. Juan 7, del 2 al 5. Estaba próxima la fiesta de las cabañas de los yujaditas. De Sukkot, sí. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Yahudá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie ¿Que quiere darse a conocer? Hace algo en lo oculto, ya que haces estas cosas manifiéstate al mundo, pues ni aún así sus hermanos creían en él. Pues ni aún sus hermanos creían en él. ¿No? Finalmente Joseph es el escogido por Hashem para salvar a su padre y a sus hermanos de la hambruna y la muerte. ¿Estás de acuerdo? Porque si no hubieran muerto todos en el desierto. Todo era un plan de Dios. Exactamente, ¿no? Y les pongo yo aquí, es a través, ¿no?, de Joseph que su padre y sus hermanos son salvados. Así Mashiach, en su primera venida, ha salvado a su pueblo de hambre y de muerte. ¿Por qué de hambre y de muerte? Del hambre, pues él es el pan de vida. Ahora, no de hambre física, sino espiritual. Él es quien vino a proveer del alimento espiritual que nosotros necesitábamos. ¿Para adquirir qué? La vida eterna. La vida eterna, exactamente, ¿no? Entonces les pongo yo aquí, Él nos ha salvado del hambre y de la muerte. Del hambre, pues Él es el pan de vida, y todo aquel que de Él coma, ¿qué pasará? No morirá nunca más. Va a tener vida eterna. Librándonos de la muerte eterna. Ahora, ¿qué es comer? Literalmente. ¿Se acuerdan qué significa comer? En lo espiritual. Proveerse, llenarse, nutrirse. Alimentarse, exactamente. ¿Y cómo nos alimentamos de Mashiach? Pues a través de su Torah, ¿no? A través de su palabra, a través de entender su obra magnífica y nuestra obediencia a Él, ¿no? Ya vamos a terminar, ya casi acabamos, ya no se me desesperen. Juan 6:35. Ya vamos a cenar, yo creo que ya, pero ya, Juan 6:35, ya. Llevamos 1 hora 44 minutos. Dios, bueno, ya vamos a acabar, ya terminamos, ya. Ya, vámonos rápido. Lo voy a leer yo, ¿vale? Para que nos vayamos rápido. Bueno, está bien, léelo. Yehoshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Así es. No tendrá sed jamás, ¿no? Juan 4:14 dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Joseph garantizó la no muerte de sus hermanos y con ello la creación de nuestro pueblo, ¿no? Fíjate, en la parashá del año pasado y en la del 2019 habíamos dicho una verdad que es contundente y que tenemos que repetir ahorita. ¿Quién gobernó Misraim? ¿Joseph? No, fue Hashem el que gobernó. Exactamente, exactamente. Fue nadie más que que Hashem, quien estaba gobernando en Egipto en ese entonces, ¿no? Claro, Joseph actuaba en obediencia, en integridad, en cada una de las áreas de su vida, y eso le valió para ser el instrumento y el vehículo para que así sucediera, ¿no? Y así les pongo, y así como Adonai salvó de la muerte, a Israel y los libró de la esclavitud, sacándolos de forma gloriosa, ¿no?, de Egipto. Los truenos están buenos, ¿eh? De Egipto. Todavía no tienen para qué irse. Está lloviendo ya afuera muy fuerte. Así Mashiach. No, y está oscuro ya, porque ya está oscureciendo bien temprano. La ida es toda. ¿No? Exacto. ¿No? Así Mashiach volverá pronto y sacará a su pueblo de este mundo de corrupción,
de dolor y de angustia, ¿no? Yehoshua HaMashiach volverá por su pueblo, pero cuando él vuelva, ¿qué es lo que va a encontrar? Es que esa es la pregunta, ¿no? Del millón. ¿Qué es lo que va a encontrar? Lucas 18:8 dice, ¿no? Os digo que sí les hará justicia y sin demora, ¿eh? No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe, emuná, fidelidad en la tierra? Vino por su remanente. Exacto, pero ¿qué va a encontrar cuando esto suceda? Les pongo yo, ya acabamos, ya, se acabó. Ya, espera, Eli, no, espérate, ya terminamos. Ya terminamos. Es que están los chicos allá abajo y yo creo arrancándose los pelos uno al otro porque están llorando. Les pongo yo como nota final. Sí. Como nota final ya del estudio, ya acabamos, ¿ok? Los días son malos y el tiempo está cerca. Busquemos a Hashem mientras pueda ser hallado. Hashem viene pronto. Pues llegará el día en que no podrás buscarle más y el tiempo se haya terminado. Suena esto como, uy, qué miedo. La verdad es que es real. Al sonar de la final trompeta, cuando el Señor venga y empiece el día de Adonai, ya no vas a poder decir, ay, Señor, ya estás aquí. Ahora sí quiero. Ahora sí quiero ir contigo, Señor, me arrepiento de todo. No. Tengo obediencia. ¿Sabes? Será nuestra vida. Estar preparado. Claro, y esto de estar preparado no es otra cosa más que vivir en orden conforme a su voluntad. A la Torah. Exactamente. ¿A qué te estás asociando? No esperar a que Él llegue. Claro, mira, los hermanos de Joseph vivían en el mundo. Aunque los eruditos y rabinos judíos digan que no era así, porque todos eran hombres sacrosantos que flotaban y se elevaban, que como los patriarcas que fueron elegidos por Dios iban a poder hacer algo malo. Yo creo que el que estaba diciendo eso no vio la vida de ¿cómo se llama? De los hermanos de José, ¿no? De Rubén acostándose con la esposa, mancillando ¿cómo se llama? El lecho de su padre, ¿no? Y Judá yendo a, ¿cómo se llama? A encontrar mujeres paganas. Hacían barbaridades. No conocían a Hashem. No había Inclusive cuando deciden matar a su hermano. Claro, no conocían. Pero nosotros tenemos hoy delante de nosotros las escrituras que nos enseñan. Y por eso pensé en hacer este símil, ¿sabes? Sí. De la vida de Joseph y de la vida de Mashiach. Porque nosotros debemos aprender que tal y como vivió Joseph, esa es la manera en que nosotros deberíamos tener de vida, ¿no? A veces, fíjate, nosotros, porque se habla mucho de decir, pues es que tienes la mente de Cristo, vive como Cristo. Y cualquiera te diría, eso es imposible, brother. Es que Mashiach era un ser iluminado, era un ser especial. Él es Dios mismo. ¿Cómo puedo yo vivir como vivía Mashiach? ¿Y qué crees? Que en ese momento se nos presenta Joseph. No puedes vivir como Mashiach, porque Mashiach es Dios y es un elevado. Ahí está Bueno, José, pues entonces vive como José, como Moisés. ¿no? Como Joseph, simplemente. Que tiene un símil de vida Sí. conforme a lo que padeció y vivió Mashiach, ¿no? Claro, dice Gerson, hizo hasta las veces de profeta. Entonces, vamos a vivir glorificando a Adonai, vamos a vivir buscando honrarlo a Él, ¿no? Para que no nos agarre el día en el que tengamos que decir, Señor, no, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿No? Y el entendiendo y la confianza y la emuná que así como el Señor tuvo con José, porque él anduvo en obediencia, pues ahí tenemos nosotros testimonio. Así es. Digo que pasó con José y Así andar en es. obediencia, y sabemos, aunque pasemos por tribulaciones y muchas cosas, el Señor siempre... Claro, porque el Señor está ahí contigo, ¿no? Fíjate, les digo, ya para el comentario final, vivamos por Él y para Él, porque somos su pueblo. Amén. Y como su pueblo somos de Él, no nos pertenecemos ya. No vivamos como si fuéramos propios de nosotros mismos, sino como teniendo un dueño que nos ordena vivir conforme a su voluntad.
Amén. Pues Shabbat Shalom, ya hasta aquí quedó. Ya se nos acabó el Shabbat a nosotros, ya no es Shabbat acá. Pero bueno, igual pasó como cuando pasaba con Pablo, ¿no? Sí. Que dice que se le dormían y se le caían del segundo piso de tan largas que eran las predicaciones. Bueno, hoy no se nos cayó nadie, pero más o menos nos pasó, ¿no? Entonces, Shabbat Shalom a todos, les mando un abrazo, un beso grande a todos y de parte de los del camino, todo nuestro cariño y nuestro amor. Shabbat Shalom. Shalom.